Pues bienvenidos todos a la primera sesión de Leer Juntos. Estamos un montón este año, ¿verdad? Susana, Juan, Miguel, Charo, que el año pasado éramos 4 gatos. Creo que la pandemia nos ha traído algo bueno y es que podemos juntarnos de esta manera, de una manera mucho más fácil. Quisimos empezar la sesión, lo que es el Leer Juntos de este año, con un relato breve, muy breve, ¿verdad?, de Arturo Pérez Reverte, que no nos supusiera esfuerzo, porque yo insisto siempre que las reuniones de Leer Juntos no van a ser libros de 400, 500, 600 páginas que, aunque se lean fáciles, os puedan generar trabajo, porque todos sé que vamos liados. Entonces, serán libros muy asumibles, muy fáciles de leer, que no os compliquen la vida. Como bien decía Juan, la reunión va a durar más que de lo que dura el libro, el relato corto. Pero bueno, quien haya leído Pérez Reverte seguro que, o que haya leído algún libro o algún artículo, habrá visto que es puro Reverte. Está su sello, se ve perfectamente sus características de escritor, en el lenguaje, ¿no? Sobre todo, el decoro lingüístico, el decoro expresivo que hablaba Lope de Vega en El arte nuevo de hacer comedias, que cada personaje es como tiene que ser, no hay medias tintas. Ese soldado no podía hablar de otra manera. Y es real. Entonces, bueno, creo que lo mejor es empezar con una pequeña introducción que va a hacer Alberto, ya que tenemos aquí al profe de Historia, nos vamos a aprovechar de él, que nos cuente un poquito el contexto del relato, porque a lo que se acaba no da tiempo a sacar nada más, y dices, pues si ya se ha acabado, no nos pone casi ni en contexto. Es decir, que hay que tener un poquito de cultura histórica para poder ubicar el texto en sí. Entonces, Alberto, te doy la palabra. Vale, prometo ser breve, Rocío, de verdad. A ver, lo comenté yo a Rocío, digo, ¿no te importa que haga una introducción? Digo, porque como el relato es tan corto que no contextualiza, sino que simplemente narra un episodio concreto, digo, pues a lo mejor si no estáis muy puestos en el contexto de la conquista de México, pues no sabéis muy bien a qué se refiere, ¿vale? El relato en concreto ocurre en la llamada Noche Triste, ¿vale? En el 30 de junio de 1520. ¿Pero qué pasa hasta llegar hasta ahí? Bueno, pues como muy bien sabéis, en 1492 se descubre América. Inmediatamente los españoles, siendo muy pocos, se lanzan al descubrimiento y conquista del continente. Y Hernán Cortés, entre 1519 y 1520, conquista el Imperio México, ¿vale? Que estaba situado pues, más o menos en el centro del actual México. El tío se lanza a la conquista con 400 hombres, 6 caballos y 12 arcabuces. Y se enfrenta a un imperio que tiene entre 7, según algunos, y otras cifras dan extremas, 25 millones de habitantes, no me las creo, más cerca de 7 millones de habitantes. Entonces España tenía unos 5 millones de habitantes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que Cortés se lanza a la conquista de un imperio tan grande porque es un buen diplomático. Y como había un montón de pueblos sometidos a los aztecas, estos pueblos van a apoyar a Cortés para quitarse de encima el yugo azteca. Pero Cortés se va un poco de ilegal a hacer esta conquista, porque le iban a quitar el permiso de conquista y él se entera y se va con sus hombres antes de que le llegue la carta. Y manda a barrenar las naves una vez en México y así no les queda otra que vencer o morir en el intento, ¿vale? Enseguida Cortés se va a hacer un montón de aliados, pero el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, le manda a otro tío con 800 hombres que se llama Pánfilo de Narváez para que detenga a Cortés. Cortés ya se ha metido en Tenochtitlán, que es la capital del Imperio Azteca, y es donde va a pasar todo esto que estamos leyendo en el libro. Debía ser una ciudad increíble, porque la comparan con Venecia, porque era una ciudad en medio de un lago llena de canales, por eso luego van a tener tantos problemas para huir, y es una ciudad gigantesca, o sea, de tal manera que algunos conquistadores españoles que han estado en la mismísima Bizancio la comparan con Constantinopla, que había sido la capital del Imperio Romano Oriental, o sea, una ciudad grande que flipas. Los españoles entran allí porque los aztecas tenían un vaticinio que decía que hacia esa fecha Quetzalcóatl, que es el dios civilizador, iba a volver a México y les iba a quitar el poder a los aztecas.
Entonces, bueno, los tienen ahí como una especie de referente religioso, piensan que son dioses y los meten en un palacio. ¿Qué ocurre? Pues que como llega Pánfilo de Narváez, pues Cortés se tiene que ir a hacer frente a Pánfilo de Narváez y deja una pequeña guarnición en Tenochtitlán. Los mexicas empiezan a hacer una ceremonia un poco brutal y uno de los lugartenientes de Cortés se asusta y hace una matanza tremenda en el templo de Montemayor, el templo mayor, perdón. Y cuando Cortés regresa otra vez a Tenochtitlán, pues encuentra los ánimos súper exaltados. Está todo el mundo, que vamos, imagínate, 100 españoles prácticamente rodeados pues, por varios miles y miles de enemigos. Aún así, Cortés entra con ayuda de Moctezuma, que lo tenían ahí como de aliado, y intentan calmar los ánimos. Moctezuma muere a pedradas por su propio pueblo y los españoles se quedan durante 7 días en el palacio del padre de Moctezuma atrincherados. Y justo en ese momento, tras pasar los 7 días y sin víveres, es cuando deciden, en un intento suicida, salir de la ciudad, que es lo que nos va a narrar este libro y lo que ahora mismo vais a comentar, ¿vale? Consiguen salir, huyen durante 7 días perseguidos por los enemigos, se reagrupan y prácticamente han muerto, pues, de los 1000 aliados tasaltecas unos 900 y de los 400-500 españoles la mitad. Han perdido toda la artillería y casi todos los caballos. Y finalmente se enfrentan en la batalla que da fin a la conquista de México, en la batalla de Otumba. Allí 50.000 mexicas se enfrentan con los prácticamente 1000 supervivientes entre españoles e indígenas y milagrosamente y en una especie de ataque suicida de la caballería logran matar al caudillo enemigo, le roban la bandera, que era un símbolo religioso, y la tropa pues se deshace. Cortés se hace fuerte en la capital de sus aliados, construyen una serie de barcos, porque la ciudad estaba en medio de un lago, los arrastran 100 kilómetros por tierra, sitian a la ciudad y tras una batalla brutal, el 13 de agosto, si no recuerdo mal, cae Tenochtitlán y con ella el imperio azteca, en apenas 2 años, ¿vale? 500-600 españoles con unos 150.000 aliados indígenas, pues derrotan al imperio azteca. Y ya está la introducción, Rocío. Espero no haberme pasado demasiado. Fenomenal, Alberto. Da gusto oírte. La verdad que sí, nos hemos quedado con ganas de un poquito más. Para que actualicéis un poco, porque el relato sí, pero fuera del contexto a lo mejor pierde un poco de miga. Sí, el relato es muy conciso, muy claro, pero es verdad que hace falta tener un contexto previo o te quedas en el aire, porque sí, podría ser en realidad cualquier historia de un conquistador. Entonces, muy bien, Alberto, gracias. Bueno, pues contadnos, ¿qué os ha parecido? ¿Qué hemos sacado de él? Venga, ¿quién se arranca? Cuando estábamos de manera presencial no os callabais, ¿eh? No, voy a probar yo, Rocío. No sé qué imagen tenéis de los conquistadores españoles por la tradición de lo que hayáis oído o estudiado, o qué imagen nos transmite el relato de Reverte de los mismos. No sé cómo los veis a estos tíos, a estos españoles que se cruzaron el océano en unos barcos que podían hundirse sí o sí prácticamente y se enfrentan a un territorio inmenso y totalmente desconocido, que no conocen porque no hay mapas, no hay fotos de los paisajes, no saben a qué se van a enfrentar. No sé si os paráis a pensar un poco en lo que supuso eso para los conquistadores españoles. Además, a mí me llama mucho la atención la diferencia que hace entre los soldados veteranos y los soldados jovencitos, ¿no? Los que llegan jóvenes intentan coger todo el oro que pueden y en cambio los otros dicen algún anillo suelto porque hay que correr. De hecho, nuestro protagonista, mira cómo acaba, con el oro fuera de él y con un cuchillo de onix en el corazón. Entonces, esa diferencia supongo que también es muy significativa en este relato, ¿no? No sé si vosotros también lo habéis apreciado. Sí, la verdad que se nota mucho como dices tú, el toque ese de Reverte que siempre tiene, como dices tú, Rocío. Y la verdad que sí que creo que es
un relato como tú, para que parecía solo es de Reverte, con mucho contexto histórico y que si no sabes un poco por dónde van los tiros no puedes saber, y la diferencia está muy clara. Sobre todo que hay que saber, los que saben son los que posiblemente tengan más posibilidades del éxito que los que no saben, obviamente. Bueno, pues acabaron todos como el Rosario de la Aurora esa noche, o sea que... Eso es, bueno, respondiendo un poco a la pregunta de Alberto, yo creo que más que nada los personajes, digamos, que aparecen aquí, o digamos los conquistadores más jóvenes, se pueden igual mostrar con poco que perder y mucho más que ganar que esos propios, pues como Hernán Cortés, ya gente, pues bueno, buenos conquistadores y tal, que al final, lo que dices, van a coger un anillo y con poco que, como dice Rocío, ese anillo, con poco que tienen, simplemente se van aumentando y van ganando esas batallitas, digamos, y van, pues simplemente aunque vaya quedando su nombre para la historia. Y los otros no. Yo no creo que sea más cuestión de ganar o perder, sino de supervivencia pura. Bueno, sí, una vez que eso sí, eso está claro. Sí, porque el muchacho, perdón, lo que él está diciendo es que lo que va a hacer es volver a su casa, tener unas tierras, hacer una buena boda y contar a sus nietos todo lo que ha vivido, que para eso ha llegado hasta donde ha llegado, que no se lo están regalando. Entonces, claro, supongo que es el punto de la inexperiencia, ¿no? Yo ahí tengo dos cosas así que decir, bueno, incluso tres. A título de curiosidad, los españoles van a montar una iglesia para celebrar la misa en el palacio del padre de Moctezuma y cogen y están mirando unas paredes para poner la cruz y se dan cuenta que son como, no de pladur, pero que es una pared como falsa. Se les ocurre hacer un agujero porque suena hueco y ahí detrás está todo el tesoro del padre de Moctezuma, ¿no? Y empiezan a asomar la cabeza con candiles y empiezan a flipar porque no habían visto tanto oro reunido en su vida. Es el peor de los males, la codicia, y así les va. El propio Bernal Díaz del Castillo, que fue uno de los lugartenientes de Cortés y que escribe el relato de la conquista de Nueva España, hace diferencia siempre entre los soldados veteranos y los soldados nuevos que van con Pánfilo de Narváez. Hay que tener en cuenta que a los soldados veteranos les fastidia mucho que se les agrede tropa, porque el botín se repartía siempre de la siguiente manera: un quinto para el rey, sí o sí, un quinto para el capitán de la tropa, un quinto para todos los que tenían grados dentro de la tropa, sargentos y grados intermedios, y el resto para la tropa. Cuanto más tropa hay, peor, porque a menos tocan, ¿vale? Y bueno, los de Cortés estaban muy bregados y los de Pánfilo de Narváez pues estaban recién caídos allí. Y bueno, casi todas las bajas, históricamente hablando, son de las de Pánfilo de Narváez. Y otra cosa que quería decir, que la mentalidad de los españoles es una mentalidad medieval todavía. Hace poco, no recuerdo si es en el 98, Rocío, cuando se publica el Amadís de Gaula, al poco de descubrirse América. Y eso les trastoca la mentalidad de unas gentes que son modernos en el sentido medio renacentista del término, porque tienen cultura, fundan ciudades, fundan universidades, pero tienen la idea de la reconquista medieval, de añadir nuevas tierras, expandir la fe y, sobre todo, el oro como medio de promoción social. No quieren oro para ser ricos, quieren oro para ser hidalgos ennoblecidos y trabajar en casa, no trabajar, tener sus tierras allí y vivir como un verdadero hidalgo, ¿vale? O sea, que a veces se les acusa a los conquistadores de saqueadores y tal, pero hay que relativizar la visión que tenemos de ellos. Han pasado 500 años y era otro contexto. Bueno, siempre decimos que la historia y la literatura hay que mirarla con los ojos del que lo escribe y el que lo vive. No se puede juzgar con los ojos del siglo XXI un libro del siglo XVI. O una conquista, claro, estamos en las mismas. Sí que creo que pecamos un poco a veces de eso, o hay gente que peca de eso. A ver, no sé, ¿qué más? Los chicos están súper callados. A mí lo que la sensación que me dio cuando leí, me resultaba muy intenso el relato, muy agobiante. O sea, si te imaginas tú, lector, como protagonista del relato, me generó angustia en algunos momentos. Y luego me llamó la atención porque me imagino que el lenguaje que usarían estos conquistadores en ese momento, contar un relato antiguo con un lenguaje actual,
en el que aparecen pues, revertes muy de tacos y de expresiones coloquiales, pues te acerca un poco a la situación. Pero ese lenguaje cotidiano me gusta, pero me generó angustia, ¿eh? Y además el final, porque yo ya sabía dónde iba a llegar el final, dices, jolín, después de tanto sufrimiento, ese momentazo de estar allí arriba en la pirámide y saber que te van a sacar el corazón porque ya has visto lo que iba adelante, pues me impactó mucho. Me quedaron ganas de que hubiera seguido más. De saber si el niño iba a tener los ojos azules. A mí, por ejemplo, me dio como en plan epicidad, en plan que era como todo muy épico. Y luego cuando me enteré que le habían sacado el corazón con un cuchillo de obsidiana, me quedé... Los aztecas tenían... Me quedé un poco diciendo ya. Los aztecas son el único pueblo de la historia que ha hecho lo siguiente. Ellos las llamaban las guerras floridas. Y son guerras en las que se lucha no para conseguir ni territorio ni botín, sino cautivos vivos para sacrificarlos a los dioses. Se calcula que en la historia del Imperio Azteca, que apenas tiene 200 o 300 años de antigüedad, se sacrificaron a más de 1 millón de personas. Solo para inaugurar el Templo Mayor de Tenochtitlán, donde hoy está la Catedral de México construida, se sacrificaron en la inauguración a 120.000 personas. Algunos eran voluntarios que se metían ahí, los trataban como reyes hasta el momento del sacrificio y casi todos eran prisioneros. Los sacrificaban con un cuchillo de obsidiana, les rajaban el pecho, les extraían el corazón y a un palpitante lo restregaban por las paredes del templo dedicado a Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. Luego la sangre manaba por unos conductos del altar hasta por unas barandillas de esa gran pirámide tenían tallada la serpiente emplumada, que es el símbolo de Huitzilopochtli, y escupían sangre. Después desmembraban los cuerpos. Los sacerdotes se quedaban las mejores partes para comérselas, ya que allí había muy poca. Las partes menos nobles se las daban escaleras abajo rodando para que el pueblo, ahí reunido en esas grandes plazas, las cogiera y luego se las comiese. Y la casquería la destinaban para unos zoológicos de pumas, jaguares y otros animales que tenían incluso gente deforme y con... Cuando ahí llegan los españoles, que son unos fanáticos, pero los tienen muy bien puestos, lo primero que hacen es derribar los ídolos y poner una virgen y una cruz en la cima del templo. Claro, son dos choques culturales tremendos, pero había un montón de imperios sometidos, o sea, de pueblos sometidos al poder de los aztecas. Un historiador mexicano dice, México lo conquistaron los mexicanos y lo independizaron los españoles, porque en la conquista participaron más tribus enemigas de los aztecas que españoles que no llegan ni a 700, si no hubiera sido impensable. Y la independencia pues es de los criollos, de los hijos de los europeos educados aquí, que para pagar a España me lo quedo yo. Y así nos fue. Pero el imperio azteca cayó por las enfermedades que se trajeron de Europa, ¿no? Se mataban entre ellos. Bueno, la viruela causó muchos estragos. La gran parte de los muertos de América se debe a la viruela. Tú piensas que Europa, Asia y África habían estado en contacto durante toda la historia y las enfermedades se habían traspasado de un continente a otro sin problema. Nosotros habíamos sufrido pestes, habíamos sufrido viruelas a lo largo de muchas épocas. América es una isla gigantesca. Desde la última glaciación que se deshace el puente de Bering, se quedan aislados. Y todas las enfermedades infectocontagiosas que tenemos vienen del Neolítico, de cuando domesticamos animales. Que mutan a otro nuevo anfitrión humano. Como ellos solo habían domesticado pues, el pavo, la alpaca y el conejo de Indias, pues las enfermedades que ellos tenían eran muy flojas y nosotros estábamos súper inmunizados. De hecho, hasta la malaria la llevamos nosotros allí. Lo que pasa es que allí se aclimata un mogollón. No matamos a tantos, como se dice. La leyenda negra. No con el hierro, no con el hierro. Los ingleses, por ejemplo, fíjate si son gusanos,
que les daban a los pobres indios mantas infectadas con viruela queriendo para, vamos, una guerra bacteriológica en toda regla. Y nosotros, al contrario, hubo mestizaje, se fundaron 21 universidades, más que alemanes, ingleses y franceses juntos en todas sus colonias. Lo nuestro no fueron colonias, sino reinos o virreinatos con un estatus indígenas, siempre y cuando fueran cristianos, eso sí, igual que cualquier súbdito castellano. De hecho, el nivel de vida, económicamente, el nivel medio de sueldos son más altos en América hispana que en Europa en la misma época. Y a las universidades que nosotros fundamos pueden ir todos los indígenas. Hay catedráticos descendientes de indígenas e incluso a los descendientes de Moctezuma, el Estado español les estuvo pagando una pensión hasta la independencia de México, de España. Y sigue habiendo de Moctezuma, ¿no? O sea, creo que sigue siendo un título nobiliario en España. Sí, sigue habiendo, siguen habiendo y tienen título, como bien dices, otorgado por Carlos V o a lo mejor II, sí. El tema del mestizaje que estamos comentando está el germen ahí también en nuestro relato, ¿no? Ese hijo de la India de los pensamientos del protagonista que al principio dice la trato como una perra india pues porque la tengo para esto, ese pensamiento supongo de soldado de conquista, pero luego su último pensamiento es ojalá el niño tenga los ojos azules, el mestizaje, que como bien dice Alberto, eso estaba ahí. Y es un hecho. Patri, ¿qué te ha parecido? A mí no me ha gustado, pero porque no es mucho de mi estilo. Y además, al ser tan corto, pues tampoco me ha dado tiempo a engancharme ni a meterme en la historia. Y pues, no sé, no. Por un momento, ¿verdad? Parece que va a haber una historia de amor ahí de fondo, pero no. Sí. Pero no. Sí, parece que hay un tono ahí sensiblero de Reverte, pero de pronto dices, bueno, para nada. No. Oye, Alicia y su madre. Oye, no sé cómo te llamas, perdona. María, perdona. Contadnos, ¿a vosotras qué? A mí tampoco me ha gustado mucho. Vaya. A mí sí, a mí me ha gustado. Además, lo que dices tú, te quedas con ese punto al principio de, mira, al principio la trata mal, pero ya verás que de aquí surge el amor y luego te quedas al final un poco... Sí, le has sabido a poco, ¿no? Te quedas, pues eso, no me esperaba el final tan drástico, tan... Pensaba que iba a continuar un poco, me hubiera gustado que continuara un poco más la historia. ¿Y lo Roca? Julia, ¿no te ha gustado? Pues no sé, no, ni me ha gustado ni me ha disgustado. Es que también es tan corto que da poco... ¿A mí? Pues nada, el próximo 1000 páginas. No, a mí lo que me ha gustado es que en tan pocas líneas, y lo que me ha gustado del relato, hay como un montón de sentimientos. Dentro de esa intensidad o de esa angustia que decía Charo, hay como muchos sentimientos encontrados. Por un lado está que el tema de la India, pero al final eso tiene como una cierta añoranza hacia ella, incluso en el hijo que va a nacer. Y luego pues el miedo, en fin, hay un montón de sentimientos que van en muy pocas líneas y eso a mí me ha gustado bastante, es lo que más me ha gustado, además de que esté dentro de un ambiente histórico, de una realidad histórica. También, como describe también ese personaje, ese soldado que nos comentaba un poco Alberto, de bajo rango, de esa avaricia que tiene, pues bueno, todo eso en tan pocas líneas me ha gustado bastante, eso es lo que me ha gustado. ¿Y a Patri? Sí, a mí también me gusta. A mí el libro sí que me ha gustado corto, a mí me gustan los libros más largos, me gusta mucho leer y sí que me ha parecido corto, pero vamos, tanto el leer el libro como esta actividad es una de las cosas buenas del coronavirus realmente, que es un gusto poderos oír, es un gusto oír a Alberto hablar y todo lo que aprendes, que simplemente de lo que se aprende de oírlo ya merece la pena esto. Es que está muy bien, me parece una actividad muy chula, así que muchas gracias. Ay, gracias a vosotros. Que no sería posible, desde luego. Os voy a leer la pequeña reflexión de Claudia Morán, que está en ballet, pero que creo que es muy llamativa porque también es una lectora empedernida y os cuento, ¿vale? Cuando lo empecé a leer y vi que tenía solo 43 páginas, me quedé un poco consternada, ya que no sabía cómo iba a poder contar el autor una historia que parecía de aventuras en tan pocas páginas.
pero mientras lo iba leyendo y viendo las ilustraciones, que por cierto me parecen preciosas, me iba dando cuenta de que esta historia no necesitaba más páginas para ser emocionante y estar bien contada. La verdad que me ha sorprendido porque no pensaba que me iba a gustar tanto. El final me pareció inesperado, pero a la vez muy épico y que te deja con ganas de más. Es el mejor final que se le podría haber ocurrido, aunque sea un poco fuerte. En resumen, que me ha sorprendido y estoy deseando leer el siguiente libro. Es una reflexión buenísima. ¿Cómo se puede contar una historia en 43 páginas? Es el culmen, la síntesis, ¿no? Además, no sé si habéis leído el prólogo o la explicación de por qué se le ocurrió ese relato, pero a mí me ha parecido interesantísima, que viera un mural con una india, con un niño a la espalda con los ojos azules y dijera, a ver si consigo una historia. Y creo que así se consiguen los grandes relatos, cuando de pronto te surgen y dices, voy a intentarlo, ¿no? ¿Verdad? Si estuviera en clase diría, sí, Rocío. ¿Verdad? Sí, Rocío. Sí, Rocío. Bueno, ¿qué más habéis sacado? ¿Qué más veis? Susana, que estás muy callada. Pues es que yo creo que lo han dicho todo. Es tan corto, tan corto. No, a ver, a mí me ha gustado. Es un libro que me ha conseguido enganchar desde la línea 1. Entonces, lo mismo que ha dicho Claudia, estoy alucinada como en 43 páginas ha contado lo que ha contado. Y cómo le ha dado tiempo a empezar una relación, bueno, a nombrar una relación, a nombrar un poco la situación que tenían por ahí y lo que él, sus pensamientos, sus ideas y tal, un desenlace y un final. O sea, es que alucinada. Me ha gustado, y me ha dejado con las ganas, pues eso de una segunda parte larga. Vale. Y luego Alberto, gracias y gracias y gracias. A ti, Alberto. Pues porque, chico, no sé qué llamarte, si pozo de sabiduría o qué. Pozo de sabiduría. Esta cuarentena me he leído 2 o 3 libros de América, entonces me ha servido pues estupendamente para tenerlo fresco, ¿vale? Es que vamos, lo que has contado lo enlazas después siguiendo con esto y le pones un final con los ojos azules un poco más chulo y vamos, menudo librazo. Bueno, todos los acabaron fatal. Cortés no recibió de la corona lo que se le debía, a Pizarro lo mataron acuchillado en la puerta de su propia casa, Pánfilo de Narváez, que perdió un ojo enfrentándose a las tropas de Cortés, acabó acuñando la expresión esto me ha costado un ojo de la cara, porque se quedó tuerto en esta trifulca con Cortés y de ahí nos viene la expresión. Y el pobre, o fue Grijalva, no lo recuerdo, pero otro de ellos fue apresado por unos indios, lo ataron a un poste en la playa y con unas conchas le fueron rebanando la piel tira mientras en una hoguera la cocinaban y se la comían con el tío vivo. Bueno, los españoles lo pasaron diámetro en la conquista de América. Hay unas historias, o sea, que es que no hace falta ni leer novela, leer relatos de esa gente y alucinas. Cazaban pumas y como no tenían con qué condimentarlos, los salzonaban con pólvora. Comían miel y cuando las moscas se les pegaban en la barba, se arrancaban los pelos de la barba con las moscas pegadas y se lo comían para poder comer algo de carne. Esto enfrentándose con enemigos caníbales, con tierras totalmente desconocidas, yendo por montañas de 5.000 metros de altura, pasando por selvas y por desiertos, o sea, una hazaña increíble, pero increíble la de la conquista, y encima en 100 y pocos años, o sea, es que, en fin, y siempre empresas privadas, sancionadas por el rey, pero financiadas de forma privada. Por eso tenían que recuperar oro, porque casi todos se arruinaron. Conocemos los éxitos, pero fue un fracaso detrás de otro hasta que de vez en cuando salió algún éxito. Yo no sé si habéis visto o habéis leído el libro, bueno, ahora está súper de moda una serie que se llama Inés del alma mía, que está basada en un libro de Isabel Allende, que habla de Inés. Inés es una mujer que se va a América a buscar a su marido, allí acaba conquistando, bueno, participando en la conquista de Chile y se ve muy bien
ese ambiente que está contando Alberto, de que las pasan canutas, que los indios son unos bárbaros y de hecho el conquistador, Pedro de Valdivia, acaba también, pues como tú dices, con el corazón fuera del cuerpo. Yo la recomiendo, dentro de que es ficción, obviamente, basada en personajes históricos. Creo que os puede dar mucha idea de cómo, si no os apetece leeros el libro, de cómo podía ser la conquista. No sé si, Alberto, ¿tú lo has visto? No, no lo he visto. Yo he leído el libro y es muy interesante. Sí, sí. Creo que es una parte desconocida, no desconocida, porque es verdad que se ha escrito mucho de la historia de la conquista, pero que la leyenda negra nos persigue y me da la sensación de que todos los escritores españoles principalmente que se meten en el territorio de la conquista tienen esa visión fatalista y catastrófica del conquistador español. Cuando lo que dice Alberto, eran unos infelices pobres, es que... Y yo no sé si habéis visto una película que se titula Apocalipto, que tiene ya unos años. Y entonces en esa película... ¿No la dirigió Mel Gibson esa? No lo sé quién la dirigió. Bueno, el caso es que se desarrolla en el momento previo a la llegada de los españoles a América. Y entonces en la película sale la vida de una pareja que son enemigos de otros y entonces es como que se cazan entre ellos y sale toda esta historia de que los sacrifican. Los sacrifican en una pirámide allí, se ve cómo baja la sangre. Es muy impactante. Y entonces, bueno, les pasan muchas cosas y en un momento dado, al final de la película, la pareja con un niño que tienen se ve que va huyendo y llegan a un acantilado y entonces se quedan perplejos porque abajo ven que ha llegado 3 barcos de velas y que bajan unos señores extraños. Y a mí la sensación que me quedó fue, si esto os parecía malo, esperaros que los españoles cuando llegaron a América pues los pusieron a trabajar, pero a la orden de 1, 2, 3. Y a mí lo que me choca mucho, les llamó la atención la crueldad de estos pueblos, pero me llama la atención de que uno de las misiones que tenían los colonizadores era evangelizar América. Lo había dicho Isabel la Católica, ¿no? Y ese tipo de religión no puedo juzgar lo de hace 500 años con ideas de ahora, pero que dentro de que, no sé, que me llama la atención la evangelización a ultranza que llevaron a cabo. No sé si me explico bien. El mensaje de la religión católica, pues que se había un poco desbarajustado mucho. Bueno, pero mira, una de las cosas que dijo Isabel la Católica es que cualquier indio bautizado tenía que ser, era un servo de Castilla, o sea, era un ciudadano más. Entonces, claro que luego habría de todo, pero... Isabel de Castilla vivía muy lejos. Pero tenía unas ideas muy reformistas, o sea, era una mujer muy del Renacimiento. Sí, estaba ahí. Pero hasta que no llega Fray Bartolomé de las Casas no se pone un poco las cosas más en orden y se legisla. Fray Bartolomé de las Casas es un mentiroso compulsivo. Vaya. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que han inflado la leyenda. Justo con las guerras de religión en el norte de Europa, los protestantes utilizaron sus argumentos. ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto que las críticas de Bartolomé, que son totalmente mentira, fueron las que más eco se hicieron. Si bien es cierto, a partir de ahí, los españoles comenzaron a debatir sobre el alma del indio desde el primer momento y es la única conquista en la que no son colonias, sino son territorios de ultramar, igual que cualquier provincia. Se prohíbe la esclavitud del indio, se le prohíbe trabajar más de 8 horas, se les da el domingo fiesta al encomendero que no evangeliza y no cumple estas directrices, se le quita la encomienda. Otra cosa es verdad que tan lejos de Castilla, pues la gente hiciese... ¿vale? Pero había juicios, y se llamaban juicios de residencia, porque mientras duraba el juicio y hasta que era la sentencia, ese tío no se podía volver a España. Y se hacían justo en América para que cualquiera ciudadano, indio, mestizo, lo que fuese, pudiese ir de testigo.
Incluso conocemos un caso en el que un tío había sido absuelto. Se le va a ir el barco y por no esperar un año al siguiente barco se va un día de antes de que acabe su residencia que tiene que estar. Pues una vez en España le obligan a volver a América para estar un día en América y luego ya poderse volverse a ir porque era la condena que le faltaba a pesar de haber sido inocente. O sea, los españoles desde el primer momento tuvieron un cuidado y un respeto hacia el indio tremendo. Tampoco valían mucho para trabajar, tuvieron que importar esclavos negros que les vendían los portugueses y los ingleses. No vamos a ir de leyenda negra a leyenda rosa, ¿vale? Y luego las arbitrariedades de los propietarios de esas tierras, pues yo qué sé, la corona llegaba hasta donde llegaba, pero los derechos humanos se empiezan a trazar de forma inicial, antes que en Francia con la Revolución Francesa, en los debates de Castilla. O sea, y bueno, se montó un proceso de intelectuales, de teólogos y de filósofos, que casi todos eran teólogos, pues para dotar al indio de derechos. Pero lo que quería decir es que habiendo legislado correctamente y teniendo estas ideas tan modernas para la época, que in situ, allí la verdad es que se produjeron bastantes desmanes, explotación y... Me pongo del lado del indio ahora y no sé si, bueno, por desgracia, pues las enfermedades diezmaron muchísimo a la población indígena y las condiciones de trabajo que tenían pues eran durísimas. Sí, sí, pero escucha, los sueldos... Los españoles no curraban, ¿eh? Hombre, claro que no, para eso íbamos allí, a ver, no faltaría, mentalidad hidalga. A mí de entrada, Alberto, la conquista me parece injusta, porque ellos estaban en su casa, vienen unos señores y dicen, y esto ahora es mío, resumido en una frase. Entonces, a ver, esto es una reflexión un poco sacada de madre, pero gracias a eso también hemos tenido y ellos han desarrollado muchísimo. Pero que luego... La descolonización de América pues se quedó en manos de los criollos y se quedó con unas condiciones muy injustas. De ahí es la situación que tienen ahora muchos países de Sudamérica. Estados Unidos, las 13 colonias, empiezan a ser potencia cuando se independizan de Inglaterra. Los territorios americanos empiezan a hundirse en el fango cuando se independizan de España. Sí. Tal cual, tal cual. Otra cosa, los españoles descubren un mundo totalmente nuevo y con su mentalidad lo que querían era hacer una especie de mundo perfecto importando las ideas renacentistas y por supuesto la religión católica en un mundo en el que digamos no había contaminación de ningún tipo externa, al menos como ellos la entendían, y su idea es realmente fundar una especie de paraíso en la tierra, la nueva Jerusalén que anunciaban los teólogos casi hasta preparando la venida de Jesús, porque esta gente creía eso a pie juntillas, pero claro, luego van allí y ven sacrificios humanos, ven a los chibchas que tienen hijos solo con finalidad culinaria, etcétera, etcétera, pues se echan las manos a la cabeza como nos la echaríamos ahora mismo si viéramos semejantes barbaridades. Aún te voy a decir más, la Inquisición tenía prohibido juzgar a indígenas o descendientes de indígenas porque consideraban su fe demasiado nueva y no profunda como para que la Inquisición pudiera meter mano. O sea, la Inquisición que se lleva a América se lleva para juzgar a los españoles que emigran allí. Que la leyenda negra ha hecho mucho daño. Hay que contrastar mucho los datos porque no éramos santos, está claro, ¿vale? Pero... ¿cómo un imperio como el Inca lo conquistan 136 españoles? ¿Cómo es posible? Con 4 armas de fuego y 4 caballos. O sea, que tampoco era para tanto. Pues por apoyo indígena. Pues porque esos imperios eran peor que lo que les llegaba de fuera. O eso pienso yo. Porque las condiciones les mejoraron mogollón. Y la nobleza indígena siguió siendo nobleza. Se casó con europeos y todavía tienen apellidos de raíz inca o azteca mezclados con un Ruiz o con un Álvarez y mantienen títulos de nobleza. Lo que hizo España no lo ha hecho ni siquiera los romanos. Roma tardó hasta el 212 con el edicto de Caracalla no da la ciudadanía a todo el imperio.
los españoles desde prácticamente en el minuto 1 y haciendo debates de verdad y poniendo los derechos sobre la mesa. Claro, otra cosa es que estés o en Tenochtitlán por miles de indios y tengas que vender caro el pellejo. Pues, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Yo es que soy muy pro conquistadores españoles, ya lo siento. Pero me parecen tan valientes y me parece que, en fin, ¿sabes? Así que yo les intento sacar la cara, Charo, perdonarás. Es que yo me posiciono más en el otro lado y me parece... Pero claro, escucha, me posiciono con la mente. Porque si fuera esta azteca, los aztecas te caerían muy mal. Sí, escucha, a mí lo que me gustaría hacer un ejercicio de cómo hubieran evolucionado todos estos pueblos si no hubieran ido los europeos allí. Ya estarían muertos. Vale. Evolución. No, escúchame. América es un continente que se extiende de forma vertical y no de forma horizontal. Entonces, la domesticación, que necesita una aclimatación dentro de una latitud concreta, no se puede extender. Si yo domestico una especie en Centroamérica, no la puedo llevar ni muy al sur ni muy al norte. ¿Por qué se triunfó en nuestros continentes? Pues porque desde el Próximo Oriente hasta casi Japón y hasta casi España, ¿vale? Pues ir andando. Pueden extender todos esos cultivos. Allí no. El Imperio Azteca tenía unos problemas de alimentación tremendos, como la China de Mao. Los niños tenían que cazar pájaros para evitar que se les comiera el maíz. Y en la China de Mao hacían lo mismo para que los pájaros no se les comieran el arroz. Porque si se les iba de madre el número de pájaros, había unas hambrunas tremendas. Comían carne humana porque precisamente les faltaba proteína, porque no había prácticamente animales grandes. La macrofauna se extingue en el cambio del Holoceno en América. No se sabe si por cambio climático o por la llegada del humano que cruza entonces el estrecho de Bering. Pero hay una macrofauna absoluta y eso impide que se pueda desarrollar. Están en la edad del bronce, o sea, están en la historia antigua. Es como cuando los egipcios están construyendo las pirámides. Y ojo, que son imperios, y son imperios imperialistas, que tienen machacados a los vecinos. Por eso 4 españoles logran hacer lo que hacen, porque aparte de buenos guerreros, eran excelentes diplomáticos y aprovechan la coyuntura. El imperio inca está en una guerra civil. Pues Pizarro lo aprovecha. Los aztecas, pues, están rodeados de enemigos que no se atreven a levantar cabeza, pero en que llegan los españoles dicen, esta es la mía. Yo qué sé. El problema es que cuando América se independizó, pues los criollos recogieron toda la leyenda negra para justificar su independencia y el indigenismo ahora ha hecho mucho daño a la mentalidad de los americanos. Pero fíjate, cuando se conquista el Marruecos español, un teniente o un coronel del ejército español va a un saharaui en el 1920, le pone la mano en el hombro y dice, ¡hala, que eres tan español como si hubieras nacido en Bilbao! O sea, ¿por qué? Pues porque la mentalidad de los españoles del imperio nada tiene que ver con el colonialismo posterior de ingleses y tal, que eso sí que son colonias de explotación. Lo nuestro es otro rollo, nosotros integramos a toda esa gente. El traje tradicional mexicano es de inicia de China, porque venía el galeón de Manila y traía unas especies de ropajes orientales, y el traje que llevan las mexicanas que cantan los corridos es de origen chino, por ejemplo, por muy indigenistas se crean. Igual que nuestro pan con tomate, hasta que no se trae el tomate de allí, pues no existe. No sé. Claro. Ya. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra aportación? Solo he hablado yo, joder, me siento fatal. Alberto, que da gusto oírte. Es una suerte tenerte en el grupo. Esperemos que en las próximas reuniones no nos faltes, aunque no tengamos el trasfondo histórico en los libros, que no siempre va a haber trasfondo histórico. No te rías. No sé si tienes que aportar algo más. Es verdad que el libro era el relato era muy cortito, no se puede llamar ni libro. Si tenéis alguna sugerencia para las próximas ocasiones, yo tengo un par de títulos
ahí ya pendientes. Os mandaremos el libro en un par de días. La fecha ya os puedo decir que será el 15 de diciembre para que no nos coincidan ni con evaluaciones de profes ni con trimestrales de chicos. Vale. Hacen todos así. 15 de diciembre. El libro, pues bueno, estamos entre un clásico y otro clásico. Entonces, bueno, vamos a decidir en un par de días y os cuento. Si tenéis alguna sugerencia, estamos encantados de recibirla. Nos la mandéis por correo, ¿vale? Porfa. Muy bien. El próximo más, a Alicia igual, a Julia. Y bueno, pues si no tenéis nada más que contarnos, lo podemos dejar aquí. Guay. Guay. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Un placer teneros a todos aquí. Muchísimo. Gracias. Igualmente. Chao. Adiós. 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 Venga. Adiós. Chao. La Chávez, hago y cierra España.